Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es un programa de drama humano hilarante. Estoy acá, como todos los programas, acompañado de mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Diego, ¿Estás muy muteado? bien. Ah, bien ahí. Ahora puedo hablar. Puedo hablar. No hablo mucho igual porque sabes que estoy contentísimo de estar acá en la Tortulia Post, uno de nuestros podcasts, puedo decir, porque Ujú. tenemos otro ahora ¿Qué se abierto. llama? Este podcast que están escuchando es Evox Original, pero Ujú, tenemos otro podcast que lo pueden escuchar en cualquier plataforma que se llama El Cisne Más Negro, ujú. que hablamos de cosas oscuras, no solo de criminales, sino también de actitudes ¿Y criminales. de qué de qué empezamos a hablar en ese podcast? Vamos a hablar del terror de las redes sociales que a Del poco nos están terror de las redes. destruyendo el Increíble. cerebro. Qué dramático. Bueno, es el tono Sí, del sí. podcast, así que vayan y Es escuchen el El tono Cisne del Más Negro. podcast. Sí, así que ya lo saben, El Cisne Más Negro en todas las plataformas. Seba, gracias por presentarlo fantásticamente. ¿Saben dónde más estamos? Estamos en Radio Camacua y por eso hoy está de regreso Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Desde las sombras, Qué grande Alexis acá. con Alexis, muchos problemas técnicos. muchos problemas La técnicos. estoy pasando mal, la estoy La estás pasando pasando. mal, Bueno, muy mal. sí, además estás esperando el resultado de un hisopado. Estás El esperando tercer, el tercer el hisopado del tercer año. No, no, no hisopado. uno, el tercero del año. Estás esperando el tercer hisopado del año y estás, ¿qué más iba a decir? Bueno, estás en los controles como siempre. Y bueno, nada, bueno, Alexis, vamos arriba, pero lo estoy haciendo fantásticamente porque para la gente que nos ve por YouTube en este momento, tenemos toda una infraestructura que nos ha montado Radio Camacua para hacer un programa que parezca un programa de televisión, que es una cosa impresionante. Así que bueno, nada, yo qué sé, si los que nos ven en YouTube lo van a poder disfrutar. Un mini BBC. Bueno, Alexis, hoy queremos update la guerra de los magos, de Sí. si DMX está preso o no, y queremos tu informe sobre el barco lleno de contenedores que está atrancado en el canal de Suez. Eh, Esas tres cosas, Alexis, vos nos tenés que cubrir Hay hoy. uno de los tres temas Sí, en el que estoy muy, pero muy metido. No sí. voy a decir cuál, No vas a decir cuál, no voy a perfecto, me decir cuál, encanta. Déjalo en suspenso, me parece, ya me se van a parece. enterar. Ya nos vamos a enterar, me parece perfecto. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de la persona más importante de este programa, porque es la que va a llevar hoy adelante todo esto, la punta de lanza, la doncella guerrera, nuestra Juana de Arco, pero con menos fuego, por suerte. Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, muy contenta de estar de vuelta en la Tortulia. Ya los extrañaba y sobre todo a Alexis, que hace no sé cuánto que no lo Alexis, que veo. hace meses que no salía con nosotros, entonces por Al eso lado. lo extrañamos muchísimo, Alexis. Una Hace gran meses que alegría. no salgo de mi casa directamente. Es una gran- Y aún así, mira cómo estoy. Y aún así, es una gran alegría tener los controles, Alexis, la verdad. Y bueno, pero bueno, así que hoy vamos a tener a Silvia hablándonos es el final, o sea, ella se cansó de nosotros, no quiere grabar más con nosotros, entonces terminó la No. saga de los Austrias, la terminó, ya está. La terminó. Que sea con el último de los Austrias es pura casualidad. Entonces, viene a cerrar la saga de los Austrias. Pero antes de pasar la palabra a Silvia con estos dos últimos capítulos que nos quedan sobre el tema, le quiero decir feliz cumpleaños a Sebastián, que mañana es cumpleaños. Seba, feliz cumpleaños. Que cumplas muy feliz. Gracias. Y que pases lindo. Ya es Bueno, mi toda la cumpleaños, audiencia. pero ¿Te acordás que el año pasado me íbamos a acerco festejar más con a toda la la audiencia? triste edad. ¿A la triste edad? ¿Cuál es la triste edad? Sí. ¿Cuál es la triste edad? Siempre hay que cumplir años. Después llega una edad que siempre es la triste edad, Diego. Siempre es la triste edad. La que estás Siempre hoy es es la la triste triste edad. edad. Claro. No, pero el año pasado íbamos a festejar en la Tortulia Podcast, Con la donde nos gente. están escuchando, y vamos a hacer un evento en común para tocar temas como los Austria, que vamos a terminar ahora en este ciclo. Y el ciclo, bueno, se extendió más de un año, igual que la pandemia, y este año tampoco haremos una reunión y tampoco festejaré mi cumpleaños. Todo por culpa del coronavirus. Pero bueno, nada. Quedar con mi Seguimos burbuja acá. prácticamente. Es lo que va a Exacto. pasar. Pero bueno, seguimos acá. Haremos lo que se pueda desde acá. Bueno, sin más, Silvia, te dejamos el micrófono para que hagas lo que más gustes. Si querés hacer un show de stand-up, hacelo. Yo preferiría que hablaras de Carlos II, pero bueno, si Yo, querés hablar. yo también, ¿no? El stand-up justo no se me da muy bien. Prefiero hablar de Carlos. Vamos a hablar de Carlos II, el hechizado, el último Habsburgo en reinar España. En este programa vamos a hablar sobre la salud de Carlos, porque
¿Por qué fue el último Austria en reinar España? Y bueno, porque la endogamia terminó de pasar factura después de tantas décadas de casarse entre primos y sobrinos y ainda más. Leí por ahí que de hecho los resultados de la endogamia tienen que ver con la selección natural. Es algo que la naturaleza es sabia y bueno, Carlos II fue quien terminó pagando todas las facturas de, aunque debo decir que sobrevivió a sus dos padres y sobrevivió a su hermana también. Así que en realidad una fichita ahí para Carlos que bueno, duró mucho más de lo que estaba programado para durar. Ujú. Pero bueno, vayamos a ello. Carlos II Hechizado, pero no nació, maldito. exacto, hechizado. Carlos II nació en 1661 y falleció en el 1700. Fue hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Y como dijimos, bueno, fue el último Habsburgo en reinar España. Se cree que Carlos sufrió del síndrome de Klinefelter, producto de la endogamia de los antepasados, como dijimos. Y lo que implica este síndrome es una mutación cromosómica que afecta a los hombres y lo que quiere decir es que en vez de tener un cromosoma XY, la persona tiene un cromosoma X extra. Entonces resulta en un cariotipo XXY o Y o Y. ¿Qué es lo que implica el cuadro clínico de esto? Estos son los síntomas. No quiere decir que todos estos síntomas que voy a decir ahora los hayan sufrido todos Carlos, pero más o menos. Síntomas. Retraso en el área del lenguaje y la lectura, propensión a cáncer de pecho, alteraciones venarias, osteoporosis, micropene, criptocardia, que es un trastorno del desarrollo que consiste en el descenso incompleto de uno o ambos testículos, escroto hipoplásico, que es que el tejido del órgano no llega a desarrollarse completamente, infertilidad, ginecomastia, que es el desarrollo de pechos en el hombre, escasez de vello corporal, así como en el rostro, gonadotrofinas elevadas, que son las hormonas relacionadas con la formación de espermatozoides, entre otras cosas, disminución de la libido, trastornos emocionales, ansiedad, depresión, falta de autoestima. En la mayoría de los casos, la falta de autoestima tiene que ver con los rasgos femeninos perceptibles. Y también estos pacientes tienen una mayor propensión a la diabetes, osteoporosis, trombosis y cáncer de mama. Complicado. Complicadísimo, todas Sí. las fichas. Esto creo que lo había visto en el liceo. Tricromosoma, no tiene un nombre así, cuando es XXY, que había visto como una de las posibles formaciones genéticas, uno de los pares de los cromosomas. Sí. Exacto, bien. Bueno, Cosa de cuarto de liceo que después vuelven a la vida. sí, cuarto de Una liceo, pregunta, yo ¿por también. esto le decían el hechizado? Porque es como que hubiera venido un hechicero y lo hizo una especie de... Le decían el hechicero y no el feo, por ejemplo. Claro. O Le el podrían travesti le haber... podrían haber dicho porque tenía mama. El tetón, no, eligieron el hechizado que queda mucho mejor porque era el rey. Claramente si eh, hubiera sido pobre le hubieran dicho otra cosa. claro, El justamente feo le ponen hubieran que... dicho, por ejemplo. eh, El sí, lento porque le tardó a aprender. sí, en El realidad... tetón, el tetón. Si era pobre y tenía que irse Grandes momentos aprendido de la a... tertulia. A No, ver, porque yo eso... te digo, XXY, problema de aprendizaje, puede generar características femeninas. Nacía pobre, le decían el teta. Ahí va el teta, mirá. Te quedó 3 años para terminar segundo de escuela. Encima tiene tetas. Le hubieran dicho así, no, el hechizado está buenísimo. Claro, No, pero bueno, para Mucho mejor. ya Bueno, Estaba muy vamos. deconstruido para la época, ¿no? muy deconstruido. Sí. Igual acuérdense que Claro. todos esos síntomas que yo nombré son los síntomas del síndrome. Klinefelter.
Ujú. no necesariamente Los los que tuvo tenía él. todos. Claro, claro. Pero bueno, qué es lo que hay que hacer para entender? No se le tiene por qué haber dado a él. Exacto. Em, ¿A él cuál se le dio? ¿Lo de ser lento? ¿Lo del problema de aprendizaje? a él se le dio, Perdón, ¿a él bueno, qué todos los síntomas se le dieron con más preponderancia? y to- Problemas de aprendizaje. Eh, en realidad, problemas de aprendizaje, yo no te sabría decir porque en realidad no sé hasta qué nivel lo llegaron a educar, porque yo creo que enseguida se dieron cuenta de que como era una persona que no iba a ser apta para reinar, no fue como los reyes anteriores que sí tuvieron una educación donde aprendieron idioma, historia, lenguas, y temas militares. No sé si me explico. Sí, te No, explicas. no se habla de la educación que recibió Carlos. Ujú. No, ¿Quién, te quién? explicas. Claro. Este, pero todas esas preguntas que tuviste, Seba, las vamos a explicar ahora en esta primera parte sobre la vida de Carlos. Eh, lo que sí Lo que sí tenemos que hacer para resumir, para entender cómo llegó a Carlos juntar todo este paquete, es un rápido resumen de su árbol genealógico. Y acá yo se los voy a contar, pero lo Ujú. más fácil va a ser que después cada uno busque en internet, porque hay muchos, un árbol genealógico dibujado de Carlos II, porque realmente es un matete. Claro. Llega al punto, nosotros en los programas anteriores fuimos diciendo, bueno, sí, Felipe II se casó con Felipe III, con Isabel, Carlos I se casó con su prima, después vino esto, se casó con... Ahora estamos en el final de todo eso, es mucho mejor verlo visualmente, capaz que yo se los explico, pero por más que haga mi mejor esfuerzo, va a ser mejor que ustedes, la audiencia, lo vea después, para Ujú. realmente entender y concebir todas estas décadas, casi 2 siglos, de familiares casándose con familiares. Entonces, partiendo desde Juana I de Castilla, Juana la Loca, con Felipe el Hermoso, es cuando se unen la casa de los Trastámara con los Habsburgo. Ahí tenemos el nacimiento de Carlos I. Carlos I siguió el consejo de su abuelo, el emperador Maximiliano, y fue el gran fomentador de la unión entre miembros de su propia familia para asegurarse la continuidad del apellido en el poder. Entonces, Carlos se casa con su prima, Isabel de Portugal, que era nieta, como él, de los reyes católicos. De esta unión nace Felipe II, que si recuerdan, fue padre del infante Carlos, más conocido en la tertulia como el masticador de ardillas. Masticador de ardillas. Y quizá acá es cuando se tendrían que haber dado cuenta, porque el infante Carlos fue probablemente la primer víctima de la endogamia, por todos los trastornos intelectuales que tuvo, también algunos físicos, pero más que nada los problemas de Carlos habían sido intelectuales, de ese Carlos infante. Entonces, siguiendo del matrimonio entre Carlos I e Isabel, Felipe II, la unión de Felipe II que nos interesa es la cuarta, que fue con su sobrina Ana de Austria, que era hija de su hermana María, o sea, Felipe II se casó con su sobrina. Margarita de Austria era nieta de Fernando I. Fernando I fue aquel emperador hermano de Carlos que había sido criado en España, mientras Carlos había sido criado en Flandes. Fue aquel hermano sobre el cual Carlos no sabía si confiar en su fidelidad o no. Sin embargo, cuando se conocen en persona, eran adolescentes, Fernando se arrodilló frente a su hermano, reconociendo su autoridad. Eventualmente Carlos lo deja como emperador,
llega a ser Fernando I, emperador del Sacro Imperio. Entonces, ahora estamos entre la unión de dos de sus nietos. Entonces, luego viene Felipe III, que es lo que acabamos de mencionar, y Felipe IV. Felipe IV se casó en segundas nupcias con su sobrina Mariana de Austria, y así es como llegamos a Carlos II. Entonces, haciendo un rápido recorrido, partiendo de Carlos I, que se casó con su prima. Luego Felipe II se casó con su sobrina. Felipe III se casó con la nieta de su tío abuelo. Y por último, Felipe IV también se casó con su sobrina. Y de ese último matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, su sobrina, es que tenemos a Carlos II. El altísimo coeficiente de consanguinidad de Carlos II es el resultado de que sus abuelos fueran a su vez sus bisabuelos. Su padre, que estaba casado con una hija de su hermana, era también su tío abuelo. Su madre era también su prima. Y hay una forma de cuantificar esta situación, que es haciendo el cálculo del coeficiente de consanguineidad. El coeficiente de consanguineidad de Carlos era del 0,25, que es casi lo mismo decir que era fruto de una relación de entre un padre y una hija, o de un hermano y una hermana. O sea, un despelote, qué complicado. Bueno, está. Tenía todas las fichas para salir, digamos, con algún problemita. Sí, exacto. Leí en una de las tantas fuentes que la naturaleza es sabia y estas cosas pasan, alguien termina teniendo que pagar, digamos, porque es una forma de que la naturaleza tiene de decirte de que no estás haciendo las cosas bien, de que no estás eligiendo bien a tu pareja, futuro padre de tu hijo, madre, en fin. Es la razón por la cual nos da profundo rechazo, por lo menos a la mayoría de la gente le da un profundo rechazo el tema de meterse en algún tipo de relación sexual / amorosa con familiares. O sea, la realidad es esa, a todo el mundo le da un rechazo como natural y viene todo por ese lado, es una protección contra la endogamia, una protección natural contra la endogamia. Exacto. Pero bueno, la gente que no se le revuelve el estómago, como a estos muchachos, les terminan pasando estas cosas. Claro, bueno, siempre se trató de seguir el consejo que Carlos I recibió del emperador Maximiliano, asegurarse la continuidad del apellido sobre el trono de España. Eventualmente pasó factura y, como ya dijimos, bueno, Carlos las pagó todas. Bueno, Carlos nació en 1661, nació, ya cuando nació ya se podía dar cuenta de que algo no estaba bien. Primero, nació con una cabeza mucho mayor al tamaño normal de cualquier bebé, que también estaba llena de costras. Su fealdad se trató de ocultar con gorritos que le hacían las amas, digamos, y también se le dejó el pelito largo para tratar de tapar la situación. Sus primeros años de vida fueron constantes de catarros y gripes, y necesitó 14 amas para amamantarlo, más 16 amas suplentes para amamantar al bebé, más una tropa de médicos. A la edad de 4 años todavía no podía caminar porque no podía mantener la cabeza erguida. Y ya se podía ver algún signo de retraso intelectual. Aparte de todo lo que nombramos del síndrome de Klinefelter, en Carlos se manifestaron también al menos 2 enfermedades causadas por mutaciones genéticas recesivas, es decir,
heredadas directamente de sus progenitores. Ujú. Una acidosis tubular, Tubular. tubular renal, que explica su raquitismo, y un déficit hormonal múltiple que adelantó su envejecimiento. Carlos llegó a vivir hasta la edad de 38 años, pero esto fue por milagro, porque no estaba programado para vivir más allá de la adolescencia, de hecho. Ujú. O sea, vivió mucho más de lo que uno habría pensado. Cuando de pequeño fue proclamado rey, porque Felipe IV falleció cuando Carlos II tenía 3 años. Tenía que ser presentado ante los embajadores, lo tenía que ayudar con arneses y cuerdas para lograr que se mantuviera en pie. Esto fue a los 3 años y a los 4 años todavía el niño no podía caminar. Y se cree que a esa edad tan chiquita sufría de oligofrenia, que es una deficiencia mental en el grado suficiente como para que la persona que lo sufra entienda sus propias limitaciones. Que es Entonces, terrible porque vivís torturado porque sos un inútil, estás salado. sí, Es horrible, es sí. horrible, es Sí, horrible. eso más adelante, cuando Carlos sea adulto, él lo que va a entender, claro, a ver, todo esto es lo que siempre decimos, ¿no? Los médicos de esa época no sabían, pero lo que Carlos va a pensar es que está endemoniado. Claro. Por eso el mote del hechizado, porque era una o la otra, o alguien le había puesto un hechizo para maldecirlo, o simplemente estaba poseído por un demonio. Claro. Entonces, acá voy a hacer una cita de un nuncio papal Ujú. de cómo se describe a Carlos II. Dice, el rey no puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y cierta vivacidad. Por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Otra manera de verlo es boludo y lo sabe, que para mí es una ventaja. Para Sí, vos es una ventaja. Bueno, no sé, un hombre tiene que conocer sus limitaciones, decía Clint Eastwood, y yo siempre estoy de acuerdo con esa frase, pero hay un momento que ya es como una crueldad muy grande, ¿no? Porque, o sea, yo qué sé, cuando sos tal, o sea, ya tiene que ser una sensación de verse atrapado en una situación en la cual no puede salir. Esto ya es de una crueldad para mí, ¿viste? No es que vos sabés que mejor no entres a un casino porque si entras perdés todo. Estamos hablando de que sabés que estás parado en un lugar que todos los demás te pasan por arriba. Que sos el pez más chico del estanque, pero sin esperanza de dejar de serlo. Es una enfermedad muy cruel esto. Me parece una enfermedad muy cruel. sí, sí, Yo sé que Seba quiso levantar el tono, y quiso alegrarnos un poquito, pero me está costando despegar porque es duro, es muy duro esto, es muy duro. No sé. sí, sí, O de sea, verdad que sí. la escena que Bueno, describió Silvia, que el tipo no podía caminar, que caminaba arrastrando la cabeza. Eso es terrible, es de caricatura. O sea, es de caricatura. O sea, en el extremo más ridículo, imagínense el tipo con la cabeza contra el piso, arrastrándose y la cabeza pasando por el piso. O sea, no era así, obviamente no era así, pero es terrible. O sea, no sé. O sea, parece que estamos sí, yendo a Silent Hill a buscar al monstruo más bizarro de Silent Hill. Está salado. Me bueno, parece ya una, que, me parece una ya que tragedia muy grande. Me parece una tragedia muy grande. ya que estamos, bueno, sigamos con una pequeña descripción física de Carlos, y capaz que Alexis nos puede ayudar buscando una imagen para que lo veamos también. Carlos tenía la cara alargada, el labio inferior más grueso que ninguno de sus antepasados, y la típica mandíbula de los Austria, que se había disimulado un poco con Felipe IV y Felipe III, volvió con todo su esplendor.
Ujú. Eventualmente quedó calvo, porque también la alopecia es uno de los síntomas de este síndrome, pero lo que lo salvó un poquito fue la moda francesa, la incipiente moda francesa de la peluca. Ah, claro. Entonces ahí se Yo estoy pudo... pensando, ¿viste que la gente fea a veces deja la barba para esconder? Claro, yo te Claro, decía, él si no puede usar barba claro, la como barba usaban no los se otros usaba. Austria, Claro, escondés la mandíbula, claro, pero porque no no la podía podía. esconder No podía esconderla con la barba porque no tenía por el Klinefelter. por el Exacto. No, pelo. está complicadísimo. Sí. Sí, Claro, y ahí nos muestra. Y voy a decir una cosa, ahí estamos viendo el retrato en pantalla, para los que están viendo por YouTube. Y claro, imagínense que además los retratos de la época siempre te levantaban, ¿no? sí, O sea, sí, lo que sería realmente, ¿no? Tiene como. sí. No, es terrible, la verdad, Sí, es terrible. y en ese retrato que nos está mostrando Alexis, ahí ya tiene peluca, Claro, ¿verdad? O claro. sea, Sí, eso se nota, sí, la peluca estilo ahí, estilo de Luis XIV. Sí, sí. No sé exactamente. si es correcto decirles así, pero yo voy a inventarlo así porque es con lo que lo tengo asociado. Bueno, yo Este, entiendo que sí, porque Luis XIV es el vecino de Carlos en la época, y sí, 1700. fueron los franceses los que implementaron esta moda, ¿no? Así Ujú, que ujú, lo ayudaron a aliviar un poco la vergüenza por la alopecia. ujú, Bueno, en 1678 se firmó el Tratado de Nimega, eh, entre tantas cosas para buscar un poco la amistad entre España y Francia, se decretó el casamiento de Carlos II con María Luisa de Orleans, que era sobrina de Luis XIV de Francia. Y acá lo que tenemos que acordarnos, bueno, Felipe IV ya había fallecido, eh, una gran, no sé, una gran incógnita no, porque en realidad lo más probable es que él no hubiera aceptado esta, este matrimonio, porque si hay algo que Felipe IV no quería era amistarse demasiado, amigarse demasiado con Francia. Y eso lo vamos a ver en el otro programa que hagamos sobre el reinado de Carlos. Acá vamos a hablar sobre su vida. ujú. Entonces, su primer matrimonio, como dijimos, fue con María Luisa de Orleans. Don Juan José de Austria, que es su hermano bastardo, aquel que había sido hijo de Felipe IV, uno de los tantos hijos que tuvo Felipe IV, pero que había sido reconocido en vida, estuvo involucrado, por supuesto, en el reinado de Carlos II, porque Felipe IV había dejado en su testamento de que debía ser considerado de acuerdo a como hijo del rey, reconocido Ujú. como hijo del rey. Entonces tuvo una carrera militar durante el reinado de Felipe IV y parte del reinado de Carlos II. Fue gobernador de los Países Bajos, aparte de capitán de los ejércitos, etc. Bueno, este es Juan José que le muestra el retrato de María Luisa a Carlos, ante el cual Carlos queda fascinado. Eh, Realmente era una muchacha muy linda, para los estándares de la época al menos, y cuando llegó a España estaba todo el mundo pendiente de cuál sería su reacción al conocer al rey en persona, porque ella lo que había escuchado de un embajador era que, cito, el rey católico asusta de feo y de mal semblante. Por supuesto que ella no estuvo tan enamorada de él como él de ella. Carlos la adoraba y trataba de hacerla feliz, mientras María Luisa se adoptaba a las costumbres de la rígida corte española. Había un montón de cosas que no tenía permitido hacer, como Ujú. por ejemplo no le permitían comer en privado ni elegir su propio vestuario, tampoco le estaba permitido asomarse a las ventanas, ni hacer bailes, ni reuniones. Y también la corte estaba atenta a cómo sería su relación con la reina madre. Mariana, madre de Carlos II, fue quien llevó la regencia de su hijo. En Claro. principio,
lo acordado había sido hasta que Carlos cumpliese la mayoría de edad, que en aquel entonces era hasta los 14 años. Esto, cuando Carlos cumplió 14 años, se extendió 2 años más. Igualmente, después de que cumplió los 16 años, la reina madre, Mariana, siempre estuvo involucrada en el reinado de su hijo. Y la relación entre la primera esposa de Carlos II, María Luisa, y la reina madre, era también algo que había que analizar, porque ahora la reina madre quedaría relegada. Claro. Pero cuando Mariana entendió que María Luisa en realidad no tenía aspiraciones políticas, tuvieron una relación de relativa amistad, porque María Luisa no presentó un riesgo para Mariana. María Luisa estaba más interesada en salir a montar a caballo y que le permitiesen salir a coquetear a la calle. Uh-huh. Y la relación que tuvo con Carlos II fue una relación fraternal, amorosa, en la cual María Luisa le pedía, bueno, qué sé yo, comprar vestidos, comprar joyas. También estuvo dedicada a intentar tener un heredero con su esposo, pero, spoiler alert, no fue posible. Y sí. A María Luisa le pesaba esto. Ellos estuvieron 10 años casados. Uh-huh. Y María Luisa se impacientaba tanto como el resto del reino por el heredero que no terminaba de llegar. Y por supuesto que a los médicos de la época no se les ocurría otra cosa que someter a la reina a exámenes imprudentes, porque a nadie se le cruzaba por la cabeza que el problema podía llegar a ser el hombre. Claro. En temas de infertilidad, siempre la culpable, porque en ese entonces no era una cuestión de cuál es el problema, era buscar culpables. Y la mujer era la que caía como primer culpable posible. El problema tenía que ser de ella. ¿Qué pasaba? El gran déficit que tenía Carlos II al momento de engendrar un hijo era la falta de libido. Claro. El rey no tenía un desarrollo sexual acorde a su edad y sus niveles de testosterona eran bajísimos. Y encima, aparte de todo eso, también tenía un pequeño problemita de eyaculación precoz. Complicado. Complicado. Sí, no había ninguna clínica en esa época que te pudiera ayudar con este tipo de problemas, no había pastillita azul, no había... Y nada, y está. Me estás describiendo todo un panorama bastante complejo, Silvia. ¿Sabes lo que hacían, Diego? ¿Qué hacían? Y Seba, por supuesto. Agarraban las sábanas de cuando le levantaban la cama del rey, agarraban las sábanas y las trataban le hacían, ¿viste? Imagínate la luz esa ultravioleta, no, la que se pasa ahora. El luminol. Le pasaban fluminol de la época y hacían lo mismo con las sábanas de la reina y las juntaban, no me preguntes cómo, pero trataban que de alguna forma eso sirviera de algo. Sirviera de algo, bueno. Alexis tiene un comentario para hacer, no sé, Alexis, si lo querés hacer, si no lo leo yo acá. No, dale vos Te voy a leer el comentario que dijo Alexis. Alexis dijo, no existía el rejuvensex de Llame Ya. El de no de nuevo decía no de nuevo, no existía. El de no de nuevo. No existía eso, le hubiera venido bárbaro. La verdad que muy complicado el escenario que me estás planteando. Pero esta imposibilidad era física de él, o era un tema... Me gusta meterme en la sexualidad de los reyes, yo por eso pregunto, ¿no? Pero estoy acá para ayudarte en lo que... Podía tener erecciones, podía eyacular, por más que uno frotara las sábanas, todavía nunca no funciona eso, entonces... no, lo de frotar las sábanas no funciona. Sobre si podía engendrar hijos o no, eso en realidad no creo que se sepa, porque ahí lo que habría que hacer habría que haber tomado una muestra y ver si efectivamente su semen contenía espermatozoides o no, porque uno de los problemas del síndrome
es justamente la hormona que está relacionada con la fábrica de nadadores. La fábrica de nadadores. Exacto. Me gustó esa expresión, fábrica de nadadores. Sí, bueno. Bueno, bien. Entonces, acá ya llegando, tenemos a Carlos II casado, rey, a ver, hijos, precisamos herederos. Se empezó a sospechar que el rey había sido envenenado, pero luego surgió otra mejor teoría que decía que los problemas, esta otra teoría les va a encantar, la otra mejor teoría decía que los problemas de esterilidad de la pareja eran porque Carlos no había podido despedir a su padre en su lecho de muerte. Entonces, mandaron desenterrar a Felipe IV para que el hijo contemplara el cuerpo de su padre, que lógicamente no sirvió para nada, ¿verdad? Pero bueno, qué sé yo. Imagínense si hubiera funcionado. Sí, Bueno, la exhumación como método conceptivo me encanta, ¿eh? me imagino gente desenterrando gente de los cementerios Claro. por todos lados, mostrando muertos ahí. Hubiera sido Bueno, terrible. desde ya les adelanto que no es la primera vez que va a pasar. Después va a volver. Van a volver más exhumaciones. Ahora en un ratito ya les cuento. ¿Qué hacía la joven pareja? Rezaban. Rezaban por la llegada de un heredero. Pero luego de casi 10 años de matrimonio, que es lo que pasó en 1688, luego de un paseo a caballo, María Luisa presenta fuertes dolores abdominales que la tuvieron postrada un día entero, muriendo al día siguiente. María Luisa tenía 26 años y se barajaron muchísimas hipótesis. El envenenamiento de la primera, porque dentro de todo era una reina que no estaba cumpliendo con el trabajo de darle un heredero a España. Sin embargo, hoy en día se cree que habría fallecido de apendicitis y también leí algo sobre peritonitis. Ella sufría de dolores intestinales y esto yo entiendo que está relacionado porque a ella la hacían tomar pociones y brebajes, recetas de la época que estaban directamente relacionadas con el fin de que quedara embarazada. No estarían siendo muy efectivos. Sí, no solo que no estarían siendo efectivos, sino que quizás estuvo relacionado con su muerte. A ver, si fue apendicitis, quizá no, pero no tenemos cómo saber. La cosa es que, bueno, Carlos quedó devastado a la muerte de María Luisa, pero no tuvo demasiado tiempo en llorar a su esposa porque enseguida la corte le estaba buscando una nueva. Carlos tenía 27 años, y ahí empezó el desfile de retratos de princesas europeas disponibles. Y se terminó eligiendo a Mariana de Neoburgo, con quien se casó en 1690. Mariana era hija de un príncipe elector del Sacro Imperio. Y una de las razones por la cual quedó seleccionada era porque provenía de una amplia familia, siendo que su madre había tenido nada más y nada menos que 23 hijos. Uf, tanto no puede fallar. Claro, no puede fallar. Realmente provenía de una familia muy fértil. No todos estos 23 hijos vivieron, ¿verdad? O sea, bueno, ella cursó 23 embarazos. Mariana era la hija número 12. ¿Y por qué no también casarla con la madre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Bueno, estar una señora casada. Bueno, no, ya estaba tomada, pero claro, la madre era una señora casada. Ya era una señora tomada la madre, pero bueno, desesperados, yo qué sé. La necesidad tiene cara de hereje, eso es así. No hay ninguna duda. Y aparte de este hecho que mencionamos, vale resaltar también que una de las hermanas de Mariana de Neoburgo era la esposa del emperador Leopoldo I. Entonces, de vuelta, o sea, nos olvidamos del casamiento con Francia y volvemos a buscar unir Habsburgo con Habsburgo.
Sigue ahí, pero no es mala idea. Estás jugando un ¿Cómo? partido seguro, vas a la segura, estás en el partido seguro. Traigamos una mujer que viene de 23 hijos, ¿no? Y está en la familia, está en el imperio. Bien. Exacto. Sí, claro, ella era hija de un príncipe elector del Palatinado Ujú. Golazo. Hijo del y príncipe elector. Sí. cuñada del emperador Leopoldo. Entonces, Mariana, ¿cómo era Mariana? Mariana tenía un carácter autoritario y altanero. Nunca logró el cariño de sus súbditos, quienes la tachaban de, en este orden, alemana, pelirroja y antipática. Todo cosas aparentemente malísimas. Ser alemana, ser Ser pelirroja. alemana te Con lo pasó. antipático sí, pero la verdad que las otras dos cosas me llaman la Era atención. Angela Merkel. Y Angela era Quiere Merkel. decir, no pelirroja. puede ser buena gobernante. Claro, al contrario del carácter de la relación que había tenido Carlos II con María Luisa, la relación de Carlos con Mariana fue más bien Mariana haciéndose con la voluntad de su esposo. Ella tenía un carácter autoritario, se llegó a quejar eventualmente de que sus otras hermanas habían tenido matrimonios más exitosos que el que le había tocado a ella, y llegó a anunciar 11 embarazos falsos. 11 embarazos. Ellos estuvieron casados por 10 años, hasta la muerte de Carlos II. Entonces, más de un embarazo en promedio por año de casada, pero bueno, calculo que era su ficha. Eh, Mientras tanto, los médicos que trataban al rey no terminaban de apagar un incendio cuando ya aparecía otro. Lo trataban constantemente con sangrías, purgas y medicamentos tales como polvo de víbora, que dudo que hayan servido para mejorar su Sí, no, sin salud. duda, sin duda. Eh, ¿Y qué es lo que le pasaba también? Lo que le empezó a pasar a Carlos, empezó a tener episodios de epilepsia, Ujú. entre los cuales los médicos veían impotentes cómo el cuerpo del rey convulsionaba sin control. ¿Cuál era el paso lógico ante ese cuadro? Llamar al inquisidor del reino, Ujú. porque Carlos II tendría que haber sido envenenado con sesos humanos o algo similar. Claro. ¿No podría haber sido envenenado con los restos de víbora que le daban los mismos Sí, médicos? capaz que era el polvo de No, víbora. pregunto. Porque El polvo los de médicos víbora, de ¿no? esa época veo Un que eran muy remedio muy malos. confiable. Un remedio muy Entre la confiable el polvo de frotación de víbora. sábana, los inquisidores, los venenos de víbora, sacarte la sangre y todo, y mirá, me quedo con la No, porque hidrocloriquina no, de no, es Jair peor, no es Bolsonaro. veneno, es polvo, la hidrocloriquina, es peor, es polvo de Claro, por lo víbora. O sea, menos. es como que vas al supermercado y compras un polvo Royal, pero en vez de ser tipo polvo de leudar para que la torta crezca, es un polvo de víbora. Es ¿Qué polvo hace? No de sé, yo creo que polvo de víbora lo he visto en alguna de las recetas de Sí. Narda. ¿Vieron que Narda siempre te tira ingredientes imposibles de conseguir? Tipo, no sé, salmón pero del Báltico. No puede ser salmón normal. Yo creo que he visto polvo de víbora en alguna receta, sí, por lo difícil de conseguir. Me suena, me suena. Capaz que no. Un abrazo a Narda que la queremos mucho. Sí. Bueno, ¿quién entra en el panorama ahora? Es el inquisidor Juan Tomás de Rocabertí, quien en el momento se encontraba investigando un grupo de monjas que habían sido declaradas endemoniadas. Entonces, junto con el confesor del rey, interrogan a las monjas, quienes de alguna forma se ven involucradas en la salud y los problemas del rey. ¿Y qué es lo que dicen las monjas? Que el rey estaba doblemente endemoniado, que no sería apto para gobernar ni para engendrar un hijo, y en realidad atrás de todo esto estaba la reina madre. Las monjas también dijeron que el diablo dejaría en paz a Carlos si ellas eran trasladadas a la Basílica de Atocha, cosa que no era posible hacer porque el inquisidor estaba llevando a cabo estos interrogatorios de manera ilegal. Entonces, con todo el respeto que las monjas me merecen, a mí me parece que las monjas querían mudarse Claro. y no pudieron porque la investigación resulta que era ilegal, pero
pero bueno, le echaron la culpa a la reina madre, en fin. En 1698, Mariana, la esposa de Carlos, fue sometida a un exorcismo privado con el fin de hacerla fecunda. En este ritual, el fraile encargado recitó oraciones al pie de su lecho, que empezó bien, pero terminó muy mal cuando el hombre entró en un estado de éxtasis, llevando a cabo unas muecas muy grotescas que causaron que la reina huyera despavorida de sus aposentos. Las teorías de encantos y hechizos siempre acusaban a las esposas. Siempre había una mujer involucrada. Cuando Mariana la reina, porque Mariana también se llama la madre de Carlos, ¿no? Mariana, en este caso vamos a hablar de la reina madre o de Mariana, la esposa de Carlos II. Cuando Mariana, la esposa de Carlos, se hartó de esto, empezó a buscar exorcistas que le fueran favorables. Lo cual muestra toda la seriedad del tema del exorcismo, ¿no? Si exorcistas favorables o no favorables, está clarísimo que el exorcismo no es una cosa muy, muy confiable, digamos. De verdad que no. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandó traer a Mauro Tenda de la corte vienesa. Tenda ordenó que se sometieran los dos reyes a una serie de pinchazos por todo el cuerpo y mantuvo la teoría de las monjas. El rey no estaba endemoniado, sino que había sido hechizado. ¿Y qué es lo que descubrió Tenda? Que Carlos llevaba siempre colgado al cuello un saquito con contenido desconocido. Mariana se encargó de arrebatarle este saquito y cuando lo abrieron, descubrieron que tenía los típicos ingredientes de la hechicería. Esto es, cáscaras de huevo, uñas y cabellos. Cuando confrontaron a Carlos al respecto, admitió no sabía quién se lo había dado. Era la moda del momento. Los jóvenes usaban un saquito colgado al cuello. Era lo que hacían los centennial de la época. Se colgaban un saquito al cuello que compraban por ahí. Bueno, nada. Lo estaba usando. Era moda. Lo habían obligado a hacerlo. Sí, rarísimo. No podés saber también. Igual, con las limitaciones que tenía, no me extraña que le hayan dicho. Sí, cualquiera le da una bolsita a un médico y dice, ay, un médico me la dio. ¿Quién? Ay, no lo reconocí. No le puedes pedir mucho más. No me extraña. Igual es raro, ¿no? Igual también es raro, porque también muestra que alguien estaba queriendo hacer algo que no, digamos, que no era que era, o sea, alguien no se daba cuenta que los defectos de él venían solo por digamos, por genética o herencia, sino que había querido reforzar eso con algún tipo de hechicería que, bueno, obviamente sabemos hoy que no funcionaba. Pero no funcionaban. Esta especie no precisaba, no era necesario. Claro, no era necesario, pero no lo sabía, o sea, estaba intentando. Sí. Exacto. Bueno, con cabello, uñas y un fluido corporal es como hacemos el muñeco vudú. La receta del Monkey Island 2 no me acuerdo. Claro, el Monkey Island 2 era esa. Por eso precisabas moco, que era, no me acuerdo. Moco, pelo de la barba que conocía. Esto era lo mismo. Sí, todos aprendimos a hacer un muñeco vudú en Monkey Island. Sin duda, sin lugar, un pedazo de tela, un pedazo de ropa era el otro ingrediente. Bueno, hasta a esta altura, el propio Carlos hasta él mismo creía que estaba endemoniado. Entonces, se hacía rodear siempre de su confesor y dos frailes, quienes dormían en su habitación y le acompañaban todo el tiempo. El monarca empezó a ingerir aceite bendito en ayunas, junto con huesos de mártires pulverizados, entre otras cosas. Otros rituales de la época. Difícil de conseguir para tortas. Otro ingrediente difícil de conseguir. No, pero si polvoreamos con hueso de mártir. Sin mártir pulverizado, Francis Malman nos recomienda. Claro, se tiramos por arriba con el azúcar impalpable. Muy otro ingrediente muy difícil de conseguir. Sí. El aceite puedo entenderlo. Porque si está en aceite de oliva bendecido, ¿no? Sí. Capaz que puede servir. Ahora te recomiendan el aceite de oliva para todo y no pensamos que es una boludez. Claro, pero como era bendecido, decimos, uy, seguramente no funcionaba. Igualmente acuérdense de que Felipe II había sido un gran coleccionista de restos de mártires. Literalmente se comió la herencia del
Del padre, Del padre. se comió la herencia del Literalmente se comió la herencia del padre. padre. Del abuelo. El abuelo, Del iba a decir el bisabuelo, abuelo, perdón. sí. Del bisabuelo. Entonces, otro de los rituales que también tenía por costumbre incluía dormir con pichones recién muertos en la cabeza y entrañas de cordero sobre su abdomen. Ustedes no creen en nada. No, No creo esto no que le lo podía hubiera hacer pichones bien. muertos, Es sí, que esto no. no le podía hacer bien. O sea, No. es terrible, ¿no? Está, obviamente. La época Masticar que- ardilla ya no parece tan ridículo. Claro. Porque si Fíjate me que si hubiera dicen, tenido a su otra de las tío, soluciones es si masticar hubiera tenido a su ardillas. tío masticador de ardillas, le era muy fácil entregarle los pichones, ¿no? Claro, Se los entraba los masticaba él pichones, mismo sí. y se los dejaba ahí arriba. Muy Dormí fácil. con restos de, ¿cómo era? Tripas en la cama. Bueno, para Tripas, masticar. sí, entrañas de cordero en Entrañas el de abdomen. cordero. Nada de eso le podía hacer bien. Bueno, los últimos años... Vuelvo a frotarse las sábanas mojadas. Ay, qué horror. A ver si se embaraza. No, perdón por mi escepticismo, porque, a ver, el tema es que acá alguien va a venir y nos va a decir, ay, no juzguen al pasado con los estándares de ahora. Y, bueno, sí, estoy haciendo el mejor esfuerzo, pero cuando me dicen que la cura para alguien es ponerle un pichón muerto arriba de la cabeza, la verdad, perdón si se me escapa, perdón si se me escapa una risa, sin El juzgar, pero inquisidor perdón si no se me parece escapa una tan risa. ridículo. El inquisidor puede parecer ahora, pero te digo, no, para ese momento sos creyente y Claro. crees en la brujería, ok, te entra un espíritu, traigamos un inquisidor. Mm. O el médico, no, probá este brebaje que te mejora lo que puede ser la fecundidad. Bueno, puede haber cosas naturales que te ayudan o no en lo hormonal. Sí. Dormir con entrañas de cordero en la cama. Sí, o mismo comer los huesos pulverizados del mártir. ¿Por qué no es Claro, canibalismo si el mártir eso? tiene poderes, sí. O sea, ¿por qué no es canibalismo eso? ¿Por qué comerte los huesos de un mártir pulverizado no es canibalismo? No sé. Y porque era un mártir. Ah, claro, entonces no es hombre, eso no es ser humano, es otra cosa. Y es divino. algo, Claro, algo distinto, me parece. Sí, estás comiendo la carne de un ser divino. Bueno, bien. Algo así. Bueno, los últimos años de vida de Carlos fueron los peores. Estaba tan débil que apenas podía salir de la cama 2 horas máximo por día. Necesitaba ayuda para caminar, para sostenerse en pie, y se le hinchaba fácilmente el cuerpo, ya fueran los pies, las piernas, la cara o incluso la lengua, lo que le imposibilitaba comunicarse. ¿No? Llegó un momento que empezó a sufrir estos hinchazones corporales en los cuales no podía ni hablar. Ujú. El inquisidor, cuando el inquisidor Rocabertí fallece, se designa al cardenal Alonso de Aguilar y a quien se le imploró que por favor buscase la forma de liberarse del maleficio. Pero este señor Alonso de Aguilar no pudo hacer mucho, ya que falleció al poco tiempo de tomar el cargo, luego de pasar 5 días vomitando líquido bilioso. Hay muchas cosas acá que te hacen levantar cejas y decir, veneno. porque Sí. no nos olvidemos que el envenenamiento era una práctica común en esos tiempos. Las tramas palaciegas siempre van a estar a la orden del día. Uh-huh. Este tipo de investigaciones que eran reales, o sea, quiero decir reales en referencia a los reyes, siempre se mantuvieron o se trataron de mantener por fuera del tribunal del Santo Oficio. Y quien tuvo mucho que ver fue Mariana de Neuburgo, la reina. Inclusive cuando... No quiero decir que está estrictamente relacionado con el reinado de ella, pero sobre esta época, sobre fines del siglo XVII, es cuando el Tribunal del Santo Oficio empieza a decaer, mayormente por falta de denuncias. La gente ya no denuncia tanto las brujerías como hacía quizá un siglo atrás o 50 años atrás. En 1699, Tenda realizó varios exorcismos. Uno de los más famosos fue cuando tuvo a los ambos monarcas desnudos
en misa dictada por él, mientras él vestía todas las honras sacerdotales. Aprovechando que en ese momento los restos de los antepasados de Carlos se estaban exhumando para ser trasladados al Escorial, se ordenó que se destaparan los ataúdes de sus antepasados. Entonces pudieron ver los ataúdes, bueno, los cuerpos de Felipe IV, de sus abuelos, Felipe III, de Margarita, de sus bisabuelos, Felipe II y la reina Ana, e incluso el de Carlos I, el emperador, e Isabel. A su vez, Mariana ordenó que abriesen el ataúd de María Luisa, la primera esposa de Carlos, y de la reina madre que había fallecido hacía 4 años. Los cuerpos de María Luisa y de la reina madre, entre todos, estaban en buen estado. María Luisa había fallecido hacía 10 años. Y también abrieron el ataúd del cuerpo de Juan José de Austria, el hermano de Carlos, que sí se encontraba en un estado espantoso y fue el que hizo que salieran todos corriendo y capaz que quizá dijeron, bueno, esto quizá no fue una buena idea. Juan José llevaba 20 años muerto. Y lo vamos a hablar en el otro programa sobre Carlos, pero spoiler alert, probablemente Juan José sí murió envenenado. Y se asustó más del cuerpo de este que tenía 20 años muerto que de un esqueleto. O sea, no entiendo. Bueno, no sé. Andás a ver cómo se vio el descompone esqueleto y el dijo, cuerpo. esto No es es tan buen directo. polvo, No, pero, esto lo puedo pulverizar no, y me pero lo puedo comer. probablemente después de 20 años no quede en estado esquelético, tal vez, no sé, no me queda claro, no sé cómo se descompone. No sé, quizá ahí habría que ver las técnicas de embalsamiento No de sé la cómo época, ¿no? no sé cómo se descompone un cuerpo, no tengo idea, pero bueno, No, nada. yo tampoco, pero Me llama la sí. atención que el esqueleto de Carlos I no lo asuste menos que este que tenía solo 20 años. Pero bueno, nada, o sea, uno pensaría que tendría que estar en un estado parecido, pero bueno, se ve que no. Yo creo que el que peor estaría sería su padre, Felipe IV, porque en realidad llevaba 1665, fue el año que falleció Felipe IV, y acá estamos hablando de 1699. A mí me asustaría mucho, o sea, no quiero ni pensarlo, pero bueno, lo dejo a consideración de cada uno. La cosa es que se fue todo de control en los últimos años de reinado de Carlos. Recordemos que Carlos está por falleció en el 1700. Cada vez el palacio se veía lleno de astrólogos, cocineros de brebajes, charlatanes, exorcistas. Y a todo esto tenemos que sumarle la gran incógnita de quién va a ser el próximo rey, porque la salud de Carlos claramente avisaba de que no iba a vivir muchos años más. No tenía un hijo y tampoco tenía demasiados familiares directos como para pasar la corona. Uh-huh. Entonces, el pariente más directo que tenía Carlos era Felipe de Anjou. ¿Cuál es el problema? Era que Felipe IV había dejado bien claro en su testamento que la corona no debía caer en manos francesas bajo ningún concepto. Pero igualmente, Felipe de Anjou se va a convertir en el futuro Felipe V de España. El 24 de octubre de 1700 comenzó la agonía de Carlos II entre ataques de epilepsia, retención de líquidos, y luego de pasar 42 días flojo de vientre. Y quiero decir flojo de vientre por no decir que, bueno... Se estaba yendo por el caño. Gracias, Diego. Se iba por el caño, se estaba yendo por el Sí, caño, pobre hombre. 42 días. Sí, lo terminó de rematar una apoplejía el 1 de noviembre de 1700 y sus últimas palabras fueron: me duele todo. Reforzando una vez más el tema de que las últimas palabras rara vez son cosas sí, que cambian son nobles, vida. sí. Sí, rara vez. Sí. Algo muy inusual que se hizo, porque se tenía que salir de la duda si Carlos había estado hechizado, había sido endemoniado o no. ¿Qué se le hizo? Se le realizó una autopsia al cuerpo de Carlos II, muy inusual, más que nada
por ser rey, ¿no? Mm. Pero bueno, se tenía que salir de duda. Y esto lo voy a citar. ¿Cuál fue el resultado de esta autopsia? El estudio dice: Carlos II no tenía ni una sola gota de sangre. El corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Terrible el resultado de la autopsia. Obviamente no le creo demasiado, o sea, me parece que esto está obviamente alterado por sesgos y el conocimiento que había en la época de las cosas, pero entiendo que va a haber un grado muy importante de verdad, o sea, haber encontrado cualquier cosa. O sea, pongo en duda que no haya habido ni una gota de sangre, pongo en duda que el corazón tuviera el tamaño de un grano de pimienta, pero evidentemente encontraron algo, hay una exageración acá, pero evidentemente encontraron algo muy mal. Eso, nada más. Sí, triste vida, ¿no? Terrible, la verdad que es un episodio muy amargo, Silvia, que nos Triste ha vida, traído hoy, sí. porque la verdad que es una amargura tras de la otra. Sí. La verdad que es un episodio duro, que hemos hecho. Sí, triste vida, triste final, pero ¿cómo evitar que Carlos... No había forma. Alguien tenía que terminar de alguna forma se tenía que terminar esto. Ya les digo, es muy difícil explicar el árbol genealógico. Lo mejor es verlo cada uno y entenderlo a su forma, y así pueden completar, digamos, el círculo de por qué Carlos terminó siendo la piltrafa del ser humano que fue. Definitivamente. Y algo que no mencionamos, pero que sí vamos a hablar en el último programa sobre Carlos II, es que su hermana, que llegó a vivir hasta los 21 años, tenía el mismo nivel de endogamia de Carlos, pero no sufrió ninguno de estos problemas de salud. La lotería genética. Por lo que tengo entendido, este síndrome afecta a los hombres. Ok. Bueno, Silvia, ¿cómo sigue esto? Esto sigue con el último programa sobre Carlos. Perfecto, bueno, entonces vamos a hacer, bueno, nos veremos el próximo programa, pero antes del programa, ¿querés pasar a las fuentes? Pero cómo no, Por favor. tenemos a nuestros dos libros de cabecera, por supuesto, que son Los Austrias, el Imperio de los Chiflados, de César Cervera Moreno, y La Historia Absurda de España, de Ad Absurdum, y después tenemos a la grande y querida Wikipedia, que en este caso nos aseguró nos ayudó a confirmar muchas fechas, y también nos ayudó a averiguar sobre el síndrome de Klinefelter. También tenemos dos artículos, uno que nos habla sobre los hijos mal logrados de Felipe II, que empieza hablando sobre el infante Carlos y sigue hasta Carlos II, por eso son los hijos mal logrados de Felipe II. Y también tenemos otro artículo sobre historias reales de Carlos II, el hechizado y la consanguineidad. Seguramente Diego se encargará de poner los links por todos lados, por supuesto, va a ser así. Bueno, Silvia, entonces si no tenés nada más, ¿te parece, Silvia, me das permiso para decirle a Alexis que nos mande a una pausa? Pero cómo no. Estás en Radio Camacua, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
volvemos de la pausa con... Rumbo a la cancha. Bueno, arrancamos rumbo a la Otro cancha. grito, rumbo a la cancha. Rumbo a la cancha. Distinto Arrancamos grito. el rumbo a la cancha hoy un poquito más, un poquito más abajo, porque bueno, queríamos dedicar este espacio para despedirnos con un poquito más de calma. Nos queríamos despedir de Alejandro. Alejandro, uno de los creador de Radio Camacuá y uno de las personas dentro de Radio Camacuá que confió en nosotros para traer este proyecto hasta acá. Que bueno, el fin de semana pasado se fue de gira. Así que nada, un abrazo gigante para él, donde sea que esté. La verdad que un amigo del programa se lo va a extrañar. Y bueno, nada, eso, un abrazo enorme. Bueno, Me gusta, él se fue de gira. Me parece Sí, muy se apropiado para él. Muy apropiado para él. Fundamental. Porque los artistas no se mueren, se van de gira. Es así, los artistas se van de gira, así que Alejandro se fue de gira. Como Bowie volvió a su planeta, Alejandro se fue de gira. Así que bueno, ahí está. Bueno, quiero aprovechar de nuevo para recordarle a todo el mundo que tenemos un podcast nuevo que es El Cine Más Negro. Debutó el martes 30 de marzo con uno del programa que Seba recomendó empezar a hablar sobre el algoritmo de YouTube y cómo nos deforma la cabeza. Una cosa muy interesante, así que bueno, nada, les invito a que por favor escuchen El Cine Más Negro, escúchenlo en la plataforma que tengan ganas, porque están todas las plataformas, pero bueno, nada, escúchenlo porque es más tortulia, básicamente es más tortulia. Si les gusta la tortulia, les va a gustar El Cine Más Negro. Silvia, dice el rumor que no vas a volver a la tortulia, pero ¿a dónde vas a volver? Al Cine Más Negro. Al Cine Más Negro, así que Silvia va a estar en El Cine Más Negro. Igual, eso de que no vas a volver a la tortulia es por ahora, cuando quieras volver a la tortulia ya lo sabes, ya lo tenemos conversado. Bueno, quería también mandar un saludo grande a la gente del Gran Quelonio, que nos hace la versión del tema de lanzamiento, que los pueden encontrar en Bandcamp, y a Cani Rasta por la versión del tema de Rumbo a la Cancha, que bueno, no la estamos escuchando ahora de fondo, pero es la que escuchaban al principio. ¿Dónde nos puede encontrar la gente? Me encantaría hablar de dónde nos puede encontrar la gente rápidamente. Nos puede encontrar en Radio Camacuá, ya lo saben porque escuchamos ahí los separadores. Que estamos de regreso, ¿no? No estamos en Radio Camacuá, pero estamos de espíritu de regreso en Radio Camacuá porque tenemos acá a Alexis en los controles y haciendo toda esa gráfica espectacular que ustedes van a poder ver en el programa de YouTube, si entran al programa de YouTube. Que pueden no entrar perfectamente porque después de todo esto es un podcast. Bueno, tengo una reseña de Apple Podcast para leer. Y es la última, porque ahora que somos Evox Originals, ya está, se acabaron los productores honorarios. Vamos a tener que inventar otra forma de ser productor honorario. Porque, sí, que no sé escribir en Evox, porque por suerte en Evox tenemos una excelente respuesta y nos dejan muchos comentarios por el programa, lo cual es muy bueno. Exacto. Y además no lo podemos hacer porque yo no tengo el sonidito que lo dejé en la radio. Pero Seba, no te preocupes porque Seba lo canta. Seba lo canta. Pero lo canta mal, porque Seba canta la canción de Matrix. Pero no importa, no nos importa. Lo que importa es que alguien haga un ruido. Entonces Seba lo canta, no te preocupes. A mí me sonó más a Tiburón que a Matrix. No, pero ahora cuando la cante bien va a ser que canta la de Matrix. Canta la de Propellerheads, la de es esa la que canta. Es la de Nacho Álvarez, la canción de Nacho Álvarez, porque todos sabemos que Seba es un gran fan de Nacho Álvarez. No sabía que Nacho Álvarez tenía un programa de música. No tiene un programa de música, es el programa de las cosas en su sitio, siempre era la música de él, esa, la de Matrix, la del tiroteo ahí en el corredor. Sí. Bueno, entonces, ¿alguien vio la película de Bob Odenkirk? La que es como John No, Wick, todavía no. La de John Wick. Pero con Bob Odenkirk, la quiero ver, sí. No. Para mí antes era como, antes para mí el género era como la de Liam Neeson, ¿no? O sea, sí. Como esa de Liam Neeson, pero ahora ya John Wick lo ha sobrepasado. Es como John Wick, pero con Bob Odenkirk. Bueno, me encanta, es un género que me fascina. Pueden hacer 500 películas de esas al año, las veo todas. Bueno, entonces le decía, nos puede contar en radiocamacua.ui, es uno de los lugares. Bueno, pero ya lo había dicho, voy a la reseña. La reseña es de Percebalón, desde Chile, y nos dice, gran podcast recomendado, 5 estrellas. Dice, el mejor podcast para revisar acontecimientos y fenómenos de la historia de una manera divertida, pero con base. Los mejores conductores son unos saldos, no unos salados, somos unos saldos, es decir, el autocorrector lo tradicional. Vamos arriba. Así que bueno, gracias Percebalón, sos el último productor honorario de este programa. ¿Sí va? La música grande. Claro. No, porque te iba a decir, ahora pueden ser productores honorarios de
El cine más negro. El cine más negro, claro, pueden ser porque eso no es el cine más negro, es cierto, es cierto, es cierto. Y Pueden dejar agradecemos también reseñas, porque como es un podcast nuevo, le cuesta muchísimo arrancar en este ambiente tan nuevo, Sí. porque, vamos a decirlo la verdad, la barrera del podcast, por suerte, es una barrera baja que le permite a creadores, artistas, a lo que sea que quieran crear algo, acceder enseguida. Es como un canal de YouTube. Eso Sí, también si hace dará- muy difícil la visibilidad. Si dará trabajo que voy a contar, estamos todos contando los días para el debut, porque esto se está grabando antes del debut. Pero a este momento tenemos cerca de 600 suscriptores en iVoox, que para un podcast novel es un disparate, pero para la Tortulia es muy poco. La Tortulia tiene cerca de 15.000 suscriptores. ¿Y cómo costará la comunicación que solo tenemos 600? Es todo un tema eso. Así que bueno, nada, pero ya se irán sumando a poco a medida que les vayamos diciendo que vayan a escuchar más tertulia en el cine más negro. Perdón, más tortulia, no sé por qué dije tertulia. Más tortulia en el cine más negro. Bueno, no se olviden que está disponible esta camiseta, la pueden adquirir. Variedad de colores para elegir, versión chico, versión chica, comprándola. Colaboran con el trabajo de Caravantes y con nuestro trabajo, por supuesto. Acceden al link a través de nuestra web, tortuliapodcast.wordpress.com. Ahí pueden entrar y comprar la camiseta. La página que la vende Redbubble es una página que entrega a todo el mundo, con lo cual les pido, por favor, verifiquen la tabla de talles antes de comprar. No se claven con un talle que no es el de ustedes. Además, aprovechando que estamos hablando de Caravantes, pueden seguirlo a través del proyecto de la Ilustrulia, que es el proyecto en el cual va ilustrando todas nuestras historias. Pueden entrar a través de nuestra página web, a donde está básicamente la Ilustrulia, pero también pueden entrar desde Instagram, porque está todo en Instagram, ¿no? Nuestro Instagram, que es @tortuliapodcast, por supuesto. En nuestro Instagram nos pueden encontrar en Facebook, que somos Tortulia Podcast, nos pueden encontrar en YouTube, donde van a poder ver este video que estamos haciendo ahora, con toda esta gráfica espectacular que nos ha puesto Alexis, que le pedimos a Alexis que nos pusiera zócalos con las mejores frases, ¿no? Como Sebastián, no me acuerdo, tiró una que fue buenísima. Alexis, me estuviste fallando con el tema de los zócalos. Perdón. No me da para tanto. No te da para tanto, perfecto, no importa. Con que hayas vuelto ya es suficiente, Alexis, yo ya me conformo. Alexis, ¿de qué nos vas a actualizar? ¿La Guerra de los Magos, DM Expreso o el barco lleno de contenedores del canal de Suez? Bueno, ya que estabas mencionándolo, tenemos una gráfica específica. Ay, DMX está preso. DM Expreso no está preso. No está preso, muy no bien. está preso. Está libre. Vamos de a poco con los temas. Perfecto. Segundo tema, no sé cuál era el segundo tema. El barco lleno de contenedores del canal de Suez. Me hace el pie. Está El drama del buque trancado en el canal de Suez. Sí. Sigue trancado. Sigue trancado, perfecto. Gracias, Alexis. Este es el tema en el que me he metido, pero muchísimo. Me imagino. En los últimos días. Me imagino que pero a través de TikTok, que no es lo mismo que meterse un tema, leerlo en el diario, no sé qué. He visto mucha opinión de expertos en TikTok. Mucho análisis de qué pasa, de los prácticos egipcios que se suben al barco para pasarte el barco por el canal, que se supone ellos los que manejan, ojo, porque capaz que el capitán no fue, ojo, hay capaz mucho fue tema un práctico, ahí. claro. Capaz que fue un práctico. Claro, entonces, claro. hay mucho tema ahí, hay mucha además, tela para cortar. Y además la gente que está diciendo que esto ya es una amenaza al comercio mundial, que va a colapsar la economía mundial en días. Gente que está diciendo eso. Dale, Bueno, permiso. Ese es el tema de claro, Silvia. Ese es el tema de Silvia. obvio. Dale, Silvia, habla. Es mi área de expertise, absolutamente, absolutamente. No es que vaya a colapsar el comercio internacional, pero sí va a hacer que los precios, sobre todo de los alimentos básicos, por ejemplo, suban. Es que eso no es algo nuevo, porque ya desde septiembre, octubre del año pasado, el precio de los fletes marítimos se triplicó, porque las navieras cambiaron las rutas de los navíos y se enfocaron mucho entre Europa y América del Norte, y dejaron a Asia sin contenedores, sin espacios. Las rutas, sobre todo desde China y también, Asia, para América del Sur, están muy, pero muy bajas. No hay espacio, no hay fletes, y los pocos fletes que hay están carísimos. Así que pueden prever un aumento de precios de alimentos, que es con lo que yo trabajo, porque el costo que tienen que... Les tiro un ejemplo, un contenedor de los más grandes
en agosto del año pasado, para traerlo de poner Shanghái a Buenos Aires, salía $1.400. Ahora está en el entorno de $8.000, $9.000. Qué disparate. Y todo eso lo termina pagando siempre el consumidor. Y sí. Así que no lo duden de que va a haber repercusiones. Cuanto más se demore en destrabar el canal, peor va a ser, sin duda, porque hay un montón de barcos atrás haciendo fila. Yo no creo que vaya a colapsar, pero sí va a causar una suba de precios general. Seba está comprando Hay que hacer acopio como con el papel higiénico. Eso iba a decir, Seba está comprando acciones de, futuros de papel higiénico. Claro. Porque ya han anunciado, yo lo leí, esto es real, me lo pasó Miguelazo, por el grupo de Telegram que tenemos con mis Patreons, que pueden entrar en patreon.com/notiren, donde hacemos cosas fantásticas, como tenemos un grupo de Telegram, como tengo otro podcast que se llama El Mundo Secreto, es un podcast solo, donde doy mis opiniones sobre todo, sobre la vida, sobre todo, hablé de la cultura de la cancelación, todas mis opiniones, todo, pero es un podcast secreto solo para mis Patreons, así que entren en patreon.com/notiren, entran, se hacen Patreon mío, también tenemos otras cosas, pero eso lo tiro ahí como para empezar. Es muy barato, por $1 ya se hacen otro podcast más. Así que entran ahí. Pero bueno, tenemos una comunidad de Telegram y Miguelazo, que le mando un saludo, nos dejó la noticia de que se viene la escasez de papel higiénico. Así que Seba está comprando futuros de papel higiénico en corto. Seba, ¿eso es cierto o es un rumor que me llegó? Está muteado. No, pero no puedo comprar en... No es cierto. Si va a subir de precio, estás armando mal. Ahí está, claro, vas a perder plata, claro. No puedes comprar en corto futuro de papel higiénico. Tendrás que ir en corto navieras, claro, porque no están facturando. Claro. Y tendrás que comprar los productos que van a subir de precio. Claro, espectacular. Sí, yo lo que diría que presten especial atención a los productos importados. A los dátiles, por ejemplo. Los dátiles. Los dátiles de por sí son carísimos. Sí, bueno, ahora van a ser el triple de caros. Ahora van a ser el triple de caros. Es más, ni siquiera están comprando dátiles para Uruguay. Yo supongo que el dátil no, porque si el dátil viene de Egipto, no tiene por qué pasar. Ya puede salir perfectamente por el otro lado. Lo hacen salir del otro lado, claro. Claro, no te complicás. Directamente el puerto del norte. Del otro lado. De Alejandría para arriba. Bueno, España, Uruguay no va a haber problemas. El tema es todo lo que viene. Específicamente de dátiles, los que se compran acá, más bien vienen de Israel. De Israel. Bueno, ya está, y se complicó, ya está. No, porque no pasa por el canal. ¿No? Es cierto, tenés razón. No, porque Israel sale. Tenés razón. Tel Aviv, ahí el Puerto Grande sale directamente al Mediterráneo. Bueno, así que los dátiles. Va a subir de precio seguramente las tarjetas gráficas. Querías comprar una tarjeta, marcha. Hay todo hay. ¿No cruzan el Pacífico esos barcos, no? Alguno supongo que sí, si van a San Francisco, depende de cómo te llegue el distribuidor. Pero no hacen la ruta Canal de Panamá, no sé, me imagino. No, bueno, sí, suelen ser los otros. ¿Se dan cuenta cómo dependemos, cómo el comercio mundial depende de dos canales? Sí. Además murió cualquier cantidad de gente para hacerlo, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Dos canales, el canal de Suecia y el canal de Panamá. Se acaban esas dos cosas, le pones un tapón gigante ahí, frenás el mundo. Bueno, gente, y capaz que esto es todo, capaz que esto es by design, capaz que mañana aparece, no sé, Anonymous y dice, nosotros tapamos el canal. Bueno, gente, ya está. Alexis, ¿la guerra de los magos? ¿Algo? No, el mago Leroy se hizo un TikTok, pero no entiende muy bien TikTok. No, y sí, lo vimos. Es bastante cringe. Sí, lo vimos. Y es lo único que está pasando. Lo vimos, bueno, perfecto. ¿Cómo es el TikTok del mago Leroy para que la gente lo pueda seguir? Creo que es Leroy. Magician Leroy. Magician. No sé, es medio raro. Sí. Magician Leroy es. Así que Magician Leroy. Claro, hace unos trucos muy raros. Se está proyectando viejos, al exterior. ¿No? Se está proyectando al exterior. Él dijo, ya está, Uruguay no es lo mío. Sí, al exterior de hace 40 años. Pero al pasado. Al exterior claro. Y al pasado. Hace unos trucos de que te muevo la moneda con la mano y te la escondo y la saco del ojo y no sé qué. Claro. Bueno, muy bien. Esto lo teníamos que guardar para el programa siguiente, Alexis, porque el siguiente no vamos a tener nada para boludear así. Ya no es lo que nos quemamos todo. Bueno. Y capaz que hay actualizaciones, no sé. Capaz que hay actualizaciones. Bueno, vamos viendo. Bueno, ¿dónde más nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Evox, que es algo bastante evidente, porque ahora somos Evox Originals, que nos encanta. Francamente, es un gusto poder ser Evox Original, porque Evox... Y además, esto me gusta, porque nosotros hace 216 programas que venimos diciendo que Evox es la mejor plataforma. Entonces, ahora que somos Originals, nadie nos puede acusar de hipocresía, de decir, ay, se vendieron a Evox. No, desde hace 216 programas que decimos que Evox es lo más grande que hay. Así que, claramente, tenemos la honestidad intelectual, la tenemos garantizada en ese sentido. Bueno, nos encuentran en Twitter, somos @tortillapodcast. Y
Básicamente, esas son todas las vías de contacto que tenemos. Así que, sin más, gente, los invito a que nos despidamos y les estoy mandando un saludo muy grande porque hablaremos en el programa siguiente.